David, para darle paso a la mesa de análisis y la mesa de trabajo con otros dos grandes del periodismo, me gustaría compartir con usted las declaraciones que hizo hoy el presidente López Obrador, declaraciones muy fuertes en las que exhibe cómo es que Felipe Calderón también nos chingó, pero con lo de Brecht ya ve usted que se ha exhibido, obviamente, el fraude de 2006 con una serie de investigaciones periodísticas, se ha exhibido la apertura de las puertas del infierno para todos los mexicanos con la supuesta guerra que para legitimarse en el caso Felipe Calderón estableció en México, supuesta porque, bueno, pues ya sabe usted, acá tenemos en Estados Unidos detenido a su secretario de Seguridad Pública, acusado, a su mejor amigo, a Genaro García Luna, acusado por el Departamento de Justicia de conspirar para traficar cocaína, de recibir dinero de un cártel de la droga para dejarles actuar libremente. Y bueno, pues tantas situaciones irregulares alrededor de Repsol, de Iberdrola, con Felipe Calderón. Hoy nos enteramos con el presidente López Obrador que también nos chingó con Odebrecht. ¿Por qué? Bueno, esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. Ya salimos de lo de Odebrecht, que fue una herencia no quiero usar la palabra así tan fuerte, pero una mala herencia. Imagínense un contrato en donde se le tenía que entregar a la planta de Odebrecht gas de Pemex subsidiado. Y si no se entregaba el gas, Pemex se hacía acreedor a multas. Esto lo firmaron, lo aceptaron en el gobierno de Calderón. Dejaron sin gas a las plantas petroquímicas del complejo de Pajaritos para entregar a Odebrecht. Pues eso ya se resolvió. Ya no hay multas. Odebrecht tiene que transportar su gas y no hay subsidio. Otro entuerto que yo recuerde, cuando Calderón también, ¿se acuerdan de lo de las aguas profundas? Invirtieron en una plataforma para extraer gas en el Golfo de México, dejaron $2,000 millones enterrados. La Cash, ahí enfrente de Alvarado o de Lerdo de Texas, en el mar. Ya se logró un acuerdo con una empresa. Pero ese dinero se perdió. Esos 2,000 millones de pesos se perdieron. Estamos hablando de concesiones, contratos verdaderamente cuestionables entregados en tiempos de Felipe Calderón, que no, vamos, que no menciona nunca en los espacios de Loret de Mola, en los espacios de Televisa, de TV Azteca. No, ahí se quedan muy callados por estas cosas, ¿no? Y es verdad, lo siguen encumbrando como si hubiera sido el gran presidente de México, ¿no? El gran espurio. Bueno, con esto quiero darle la bienvenida a dos grandes amigos y colaboradores de Sin Censura, por supuesto, al periodista independiente y coordinador de Regeneración, Jorge Gómez Naredo, así como de Polemón. Querido Jorge, bienvenido. ¿Cómo te va? Hola, querido Toño, pues aquí muy contentos de estar con todo el auditorio de Sin Censura. También contentos de tenerte aquí y contentos de tener a Enrique Legorreta, nuestro colaborador y coordinador también editorial, pero de Regeneración MX. Querido Enrique, ¿cómo te va? ¿Cómo va ese compilado de las películas
las mejores películas de los 80 y 90, los mejores videojuegos. Siempre te sigo en eso, en las redes sociales. Sigue usted a Enrique Legorreta, que siempre usted le va a dar este tipo de datos interesantísimos. ¿Cómo te va, querido Enrique? ¿Cómo estás, Toñito? A Jorge le mando un fuerte abrazo. Pues aquí, escuchando todo lo que dice el presidente y sobre todo, pues, analizando toda la información, porque acuérdate que es el momento de seguir analizando lo que ocurre con el día a día aquí en nuestro México, Toño, pero un abrazo después del sismo. Un abrazo, Enrique. Bueno, empecemos contigo, Jorge. Yo he visto en ti también una actitud quijotesca. Ese es el adjetivo, una actitud quijotesca para poder exhibir los males del pasado y poder plantear en esta lucha tuya la verdad, por sobre todas las cosas, la verdad de lo que ocurrió en este periodo neoliberal y cómo desde los medios de comunicación tradicionales buscan siempre evitar hablar de situaciones como la que planteó hoy el presidente López Obrador y que hasta el momento yo no he visto en medios corporativos, en medios tradicionales. Nos asegura el presidente López Obrador que al tener que, pues al hacer un contrato en tiempos de Calderón con Odebrecht, se estableció que se le tenía que entregar a la planta de Odebrecht gas de Pemex subsidiado y que si no se le entregaba, Pemex tenía que ser acreedor a multas. También habla de esta parte, esta supuesta exploración en aguas profundas que nos cuesta a los mexicanos aproximadamente 2,000 millones de pesos y que ahí se quedaron enterrados en el mar en tiempos de Felipe Calderón, enfrente de Alvarado. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Jorge Gómez Naredo? Sí, bueno, pues es que el caso Odebrecht siempre ha estado como relacionado con Enrique Peña Nieto, ¿no? Por esta cuestión de los sobornos, por el caso Lozoya, porque, pues incluso porque allá hay una investigación muy amplia al respecto, bueno, todo lo que ya sabemos, pero con Felipe Calderón, que también operó esta empresa brasileña, pues no se había dicho mucho o se había dicho poco. Un ex director de Pemex, Carlos Treviño, sí había mencionado, porque él había trabajado creo que en Pemex desde que estaba Felipe Calderón, pero pues ha sido muy poco lo que se ha informado. Y sí me parece que sería, que es muy interesante hoy lo que dijo el presidente en el sentido de que pues está esta vinculación entre el gobierno de Felipe Calderón, que además Felipe Calderón hace poquito creo que incluso hasta celebró que se haya liberado a Jorge Luis Lavalle, diciendo que era una terrible injusticia la que había vivido, ¿no? Por los sobornos a esta empresa, pero me parece que es muy claro cómo se actuaba en estos gobiernos, ¿no? Especialmente creo que desde Vicente Fox, con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, en cómo hacían contratos de recursos que son para una persona común y corriente inimaginables. O sea, no podemos pensar, ¿no? ¿Cuántos serían 2,000 millones de pesos o cuántos? O sea, son contratos muy amplios y que, claro, o sea, beneficiaban a unas empresas o a un grupo de empresarios en detrimento, pues, del patrimonio de los mexicanos, que en este caso era Petróleos Mexicanos o Pemex, pero que se dio en muchísimas otras empresas, como fue también en la Comisión Federal de Electricidad, y cómo estos gobiernos intentaron desestructurar y no solamente saquear al Estado, sino prácticamente desaparecerlo, para que grupos empresariales lograran establecerse y fueran los que mejor posición y mejores ingresos tuvieran. Y esto lo vemos porque lo que se había construido a partir de Lázaro Cárdenas, el Instituto del Petróleo, ¿no? El fortalecimiento de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, de Luz y Fuerza, en estos gobiernos, pues lo que hicieron fue vender buena parte de las empresas, que se dio con Miguel de la Madrid, pero que se dio de una forma terrible con Carlos Salinas de Gortari y las empresas estatales, es decir, desmantelar al Estado. Y bueno, pues ya en los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, pues la intentona, pues ahora sí de
desmantelar a las empresas que aún quedaban y que eran las empresas que durante muchísimos años fueron pues, palanca del desarrollo, como fue Petróleos Mexicanos y las empresas eléctricas. Entonces, en ese sentido, es que ahí están todos estos elementos, ¿no? Si bien no pudieron, porque Calderón no pudo concretar una reforma energética donde prácticamente privatizaba a Pemex, pues lo que hicieron pues eran estos contratos que perjudicaban las finanzas de Petróleos Mexicanos y entonces después vendían, es que Petróleos Mexicanos ya no da recursos, es que ya son más pérdidas que lo que recibe, es que bla, 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 y estas ideas que después se consolidaron con Enrique Peña Nieto y que se logró la reforma energética donde votaron PRI, PAN y PRD, ¿no? Entonces, creo que debemos de ver no solamente esto como hechos aislados, es decir, la corrupción de Lozoya o la corrupción de Enrique Peña Nieto, sino como un proceso de saqueo de parte de estos gobiernos neoliberales, donde los últimos tres, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, tuvieron mucho que ver con el desmantelamiento que vivió Pemex y que ahora pues está tratando de revertir y que nos está costando, pero que ya se ven visos de ello. Y le pido a don David que nos